Bueno, hola, buenas noches. Esta es la segunda parte de el video anterior. Sería la fisiología del sistema muscular, la primera parte. Bueno, la primera clase, parte 2. Y bueno, mi nombre es Natalia Leite, preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología. Y bueno, nada, vamos a seguir. Ok, bueno. En esta parte lo que vamos a ver básicamente es el acoplamiento entre la excitación, la contracción y la relajación del músculo. ¿Ok? Entonces debemos recordar, como yo les había mencionado en la primera parte, que el músculo esquelético está bajo el control del sistema nervioso central y por eso es que eh, lo podemos, nosotros podemos controlar los movimientos, por así decirlo. No está controlado por el sistema autónomo y él va a estar inervado por las motoneuronas alfa y ellas salen de la médula espinal por su porción ventral. Eh, y una misma motoneurona alfa puede inervar varias fibras musculares, ¿ok? Eso también es full importante. Ok, entonces vamos a ir por partes de cómo sucedería la contracción muscular. Si nosotros recibimos un estímulo o nosotros decidimos que queremos mover el brazo, por decirles algo, entonces ese mensaje va a venir desde el sistema nervioso central, va a viajar y a nivel de las motoneuronas alfas, que son motoneuronas inferiores, va a, ese potencial de acción va a trasladarse por el axón de esa motoneurona alfa hasta llegar a el botón sináptico, que es esta estructura que ya la vieron en la primera unidad. Y cuando llega aquí, esa onda despolarizante lo que va a hacer es que em, se permita la entrada de calcio a este botón sináptico y va a aumentar la concentración intracelular del calcio, ¿ok? Y eso va a permitir que se muevan las vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores como son acetilcolina hacia la periferia y hacia la porción que está en contacto con la hendidura sináptica, que es toda esta estructura, ¿ok? Y se va a liberar el acetilcolina hacia esa hendidura sináptica. La acetilcolina va a poder ponerse en contacto con sus receptores, que son receptores ionotrópicos, y eso va a permitir entonces que al unirse dos moléculas de acetilcolina a este receptor, se dé la apertura de un canal que permita el flujo de iones, que van a ser potasio, o sea, salida de potasio y entrada de sodio, con relación a su gradiente, porque ya sabemos que el potasio está en mayores concentraciones intracelulares y el sodio está en mayores concentraciones extracelulares. Entonces, por ende, el sodio va a entrar y el potasio va a salir. Y esto lo que va a permitir es que esta membrana se despolarice, ¿ok? Y al despolarizarse, entonces va ese, esa onda va a trasladarse y va a activar a otros receptores que son dependientes de voltaje y que va a permitir que entonces esa onda despolarizante expansora se propague por toda esta membrana. Y esta membrana que estamos viendo aquí, que es la que está al otro lado del botón sináptico, es el sarcolema, o sea, la membrana plasmática del miocito. Entonces se va a propagar esa onda despolarizante por todo el sarcoplasma y sarcolema, perdón, y en algún momento va a llegar a esta estructura que ya les había mencionado en el video anterior, que es el túbulo T, que son invaginaciones de ese sarcolema. Entonces se va a mantener, se va a mantener, se va a mantener y se va a ir despolarizando todas estas estructuras. Y lo que va a suceder es que en estas estructuras, en contacto con el túbulo T, hay ciertos receptores que vamos a ver en la próxima lámina, que a su vez van a estar en contacto con receptores de las cisternas terminales, que es parte del retículo sarcoplasmático, y lo que va a permitir es que hayan cambios conformacionales en esas dos estructuras para permitir que salga el calcio del interior del sarcoplasma, del retículo sarcoplásmico, ¿ok? Y que ese plasma se sitúe en el sarcoplasma.
Y así entonces va a haber aumento del calcio intracelular en ese miocito que va a permitir que el calcio se una a la troponina C, a los cuatro sitios activos de la troponina C, que esa troponina C sufra un cambio conformacional y por ende mueva las fibras de tropomiosina que está cubriendo los sitios activos de la actina para liberarlos y que puedan ponerse en contacto con la cabeza de miosina para que se dé la contracción muscular. ¿Ok? Que es básicamente esto que está pasando aquí abajo. Se unió el calcio y la troponina y entonces eso hace que se muevan, aquí se ve, se mueven las fibras de tropomiosina y entonces se puede dar la unión entre la cabeza de la miosina con los filamentos de actina. Entonces, eso que les estaba comentando es lo que sucede aquí. Vamos a tener eh, dos receptores importantes, que son el DHPR, que son los receptores de dihidropiridina, que son estos rosaditos que tenemos aquí, ¿ok? Que son los que están en contacto con el túbulo T, y los RYR, que son receptores de rianodina, que son los que están en contacto con el retículo sarcoplásmico. Entonces serían estos naranjas que están aquí a los lados, ¿ok? Y a su vez, estas dos estructuras, los receptores de dihidropiridina y los receptores de rianodina, van a estar en contacto los unos con los otros. Y eso lo que va a permitir es que cuando uno sufra un cambio conformacional, pueda inducir un cambio en el otro receptor. ¿Ok? Que es básicamente lo que sucede. Cuando viene la onda despolarizante por aquí, eh, los los receptores de DHPR actúan como sensores de voltaje y con ese cambio con esa despolarización, ellos entonces generan un cambio conformacional que transmiten a los receptores RYR y eso lo que hace es que entonces se abran compuertas en este retículo sarcoplásmico y que permiten la salida del calcio, ¿ok? Y al mismo tiempo, como está saliendo este calcio, entonces vamos a tener en los túbulos longitudinales, si se acuerdan de la conformación del retículo sarcoplásmico, vamos a tener la bomba cerca, que es una bomba ATPasa, o sea, dependiente de ATP, que va a permitir que a medida de que este receptor RYR permite la salida de calcio hacia el sarcoplasma, entonces él lo va a devolver hacia el interior del sarcoplasma, eh, del retículo sarcoplásmico, perdón. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Siempre hay una o dos preguntas sobre estos receptores en los parciales, en los quizzes. Entonces, eh, es muy importante que entiendan esto bien y que quede claro. En cuanto a esta gráfica que tenemos a un lado, esto es básicamente para que ustedes entiendan que estos procesos son secuenciales, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que para que pase una cosa, antes tuvo que pasar otra y que para que pase la otra, antes tuvo que pasar otra, ¿sabes? Es algo que va paso por paso. ¿A qué me refiero? Primero tuvo que ocurrir, o sea, en un tiempo, primero tiene que ocurrir el potencial de acción, que pase por todo el axón, llega al botón sináptico, ¿verdad? Entonces permita la liberación de acetilcolina y que esa acetilcolina se una a los receptores ionotrópicos, entonces haya el influjo de iones para que entonces se despolarice la membrana y entonces los otros receptores también empiecen a despolarizar para que entonces se dé la onda, esa onda expansora llega a los túbulos T y entonces se activen estos receptores y después de que pasó todo eso, entonces es que empieza a aumentar el calcio intracelular, ¿ok? Y después de que se dio este aumento y luego esa disminución, porque obviamente siempre va a predominar la liberación de calcio, pero a medida que nosotros estamos liberando calcio, también la bomba cerca lo está devolviendo. Y a medida no solamente la bomba cerca, sino que recuérdense que el calcio se está uniendo a la troponina. Entonces eso también influye en que vaya disminuyendo, ¿ok? Porque no es que, no, o sea, aquí no es que ya dejó de funcionar esto, sino que este calcio, sí, está entrando al retículo sarcoplásmico otra vez, pero también está siendo utilizado por la troponina, porque está unida a la troponina. Y después de que pasó todo esto, entonces, es que empieza a darse la contracción muscular, ¿ok? Entonces, bueno, nada, es básicamente para que eso quede claro que son procesos secuenciales. Y bueno, esto es más de lo mismo, en verdad, solo que escrito más bonito.
realmente, pero es eso, primero tiene que llegar la onda despolarizante por medio del sarcolema, luego de haber un cambio conformacional en el DHPR que va a inducir un cambio en la RYR, eso va a permitir que empiecen a salir los iones de calcio hacia del retículo sarcoplásmico hasta el sarcoplasma y eso a su vez, bueno, obviamente el calcio se va a unir a la troponina C, que es lo que ya sabemos, y además al mismo tiempo las bombas cerca va a estar reintroduciendo reintroduciendo el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Y bueno, ya después de que sucedió eso, entonces ahorita es lo contrario. Imagínense que ya movimos el brazo, hicimos lo que quisimos, entonces ahorita tiene que venir la relajación muscular. Entonces lo que va a suceder es básicamente todo el contrario. Bueno, deja de fluir, eh, ya no hay estímulo, ya no hay potencial de acción, por ende ya no hay señalización nerviosa. Entonces ya no hay entrada de calcio hacia el botón sináptico y por ende se deja de liberar acetilcolina hacia la hendidura sináptica, pero todavía hay moléculas de acetilcolina libres en esta hendidura. Entonces, también lo que va a suceder es que la acetilcolinesterasa, que es una enzima, va a degradar la acetilcolina y va a permitir que sea reutilizada a nivel del botón sináptico. Y esto lo que va a hacer es disminuir la cantidad de acetilcolina libre en la hendidura para que no se una a los receptores ionotrópicos y para que no se siga dando esa despolarización de la membrana. ¿Ok? Entonces, bueno, ya pasó eso, entonces deja de fluir esa onda despolarizante y por ende ya estos receptores que están aquí dejan, o sea, ya cesa su cambio conformacional y por ende deja el RYR, deja de liberar calcio hacia el sarcoplasma y por ende, entonces ahorita predomina la bomba cerca que va a internalizar esos iones de calcio hacia de vuelta al retículo sarcoplásmico y además entonces este calcio que quedaba de, de la troponina se va a liberar, eh, o sea, ya no va a estar unido a esa estructura y por ende van a volver a su conformación inicial en donde estaba la troponina y la tropomiosina tapando los sitios activos de la actina, em, y ya no va a haber la contracción muscular. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos con los fenómenos mecánicos de la contracción muscular. Bueno, esto es más de lo que les había explicado anteriormente, en el sentido de que esto es algo secuencial, ¿no? Entonces, en un principio, vamos a tener el potencial de acción que va a predecer a la onda expansiva despolarizante por todo el sarcolema y que a su vez eh, va a venir antes que la fase de contracción y relajación del músculo. Entonces, por eso es que cuando nosotros, eh, o sea, cuando se va a dar la contracción, a pesar de que obviamente todo esto eh, sucede muy rápido, porque sí sucede muy rápido, pero antes de que se pueda dar la contracción, va a haber un periodo de latencia en donde primero tiene que ocurrir el potencial de acción, que bueno, es el estímulo nervioso que llega hasta la hendidura sináptica y posteriormente la propagación de esa onda despolarizante, ¿ok? Entonces, bueno, nada, básicamente es esto que tiene o sea, que la respuesta motora tiene que estar, eh, o sea, tiene que venir antes un estímulo nervioso para que pueda darse la respuesta motora. Ok, entonces en cuanto a los tipos de contracción muscular, vamos a tener contracciones isotónicas e isométricas. Y las contracciones isotónicas a su vez se dividen en concéntricas y excéntricas. Em, para hacer esto más fácil, vamos a separar estas palabras, ¿ok? Contracción isotónica, ¿qué significa? Iso es igual y tónica es de tono, de fuerza, de tensión. Entonces, una contracción isotónica es que mantiene la misma fuerza o la misma tensión y por ende hay desplazamiento eh, de, o sea, hay desplazamiento de partes corporales y hay cambios en la longitud del músculo. ¿Ok? A eso nos referimos cuando decimos una contracción isotónica, que mantiene el mismo tono, pero que hay cambios de longitud. Mientras que la isométrica, lo mismo, iso igual, métrica, longitud. ¿Ok? Entonces mantiene la misma longitud y lo que hay es cambios de fuerza o de tensión.
¿ok? Entonces, como ya habíamos dicho antes, isotónica, entonces las contracciones isotónicas buscan generar fuerza y movimientos corporales. Sí hay cambios de longitud, ¿ok? Porque se mantiene el mismo tono, pero hay cambios de longitud porque lo que estamos buscando es mover segmentos corporales. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, como cuando levantamos pesas, que esa aproximación, eso es un movimiento isotónico. Entonces, como les había dicho, los movimientos isotónicos pueden ser concéntricos o excéntricos. Entonces, los concéntricos son, como le dice su nombre, ellos aproximan los segmentos corporales. Entonces, el músculo se acorta, el músculo tira de otra estructura, como en este caso sería que está tirando el brazo al antebrazo, lo está aproximando y se reduce el ángulo de la articulación, como podemos ver aquí. Y en cuanto a la contracción isotónica excéntrica, entonces va a ser lo contrario. Va a ser el músculo se va a alargar y aumenta el ángulo de la articulación. En cuanto a la contracción isométrica, es lo contrario a lo que habíamos dicho antes. Isométrica se mantiene la misma longitud, pero lo que está cambiando es la fuerza, ¿ok? O la tensión. Entonces, este tipo de contracciones buscan generar tensión, pero no generar movimientos. No hay cambios de longitud. Entonces, una contracción isotónica estabiliza la postura, busca sostener objetos en una posición fija y estabilizar articulaciones. Ok, ahora vamos a hablar sobre los efectos o los fenómenos de sumación. ¿A qué se refiere esto? Es la combinación de las contracciones individuales para poder aumentar la intensidad de la contracción global. ¿Ok? Y esto lo podemos lograr por medio de sumación de múltiples fibras o por sumación de frecuencia. Entonces, la sumación de múltiples fibras es que en un principio, cuando nosotros buscamos hacer una contracción, las primeras fibras que se van a estimular, por así decirlo, son las fibras más pequeñas. Y estas fibras, obviamente, entre más pequeñas sean las fibras, menos tensión pueden generar. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros necesitamos, no es lo mismo que nosotros vayamos a levantar un teléfono a que nosotros vayamos a levantar una caja de 20 kilos. Evidentemente, para una tenemos que generar mayor tensión porque necesitamos más fuerza. Entonces, eh, esto obviamente no es el caso exacto para el ejemplo que acabo de dar, pero por lo menos para si nosotros estimulamos una motoneurona X, se van a activar 5 fibras. Si estimulamos una motoneurona Y, se van a activar 7 fibras, pero si activamos estas dos al mismo tiempo, entonces se activan el doble, bueno, no el doble, pero la sumatoria de estas fibras, ¿ok? Entonces a lo que se refiere con la sumación de múltiples fibras es que básicamente nosotros estamos activando, eh, vamos a activar múltiples por medio de las motoneuronas, evidentemente vamos a aumentar múltiples fibras para aumentar la tensión y poder aumentar la fuerza que necesitamos generar. ¿Ok? Luego tenemos la sumación de frecuencia, que es, en este caso, lo que se va a hacer no es que vamos a aumentar la activación de fibras, sino que vamos a acortar el tiempo entre las contracciones, ¿ok? Entonces, cada nueva contracción van a ser antes de que concluya la anterior. Y esto lo que nos permite es que entonces haya no se dé el periodo de relajación, porque si nos vamos un poquito para atrás, recuérdense que nosotros teníamos en la curva de una contracción normal, tenemos una fase que es la fase de contracción y la fase de relajación, ¿cierto? Entonces, en la contracción, lo que está ocurriendo es que hay aumento del calcio, ¿verdad? El calcio intracelular, y eso lo que permite es que se una la troponina C se le una a calcio, se liberan los sitios activos y entonces lo que permite es que haya mayor producción o formación de puentes, que los puentes son los puentes entre mios- eh, miosina y actina, ¿cierto? Entonces, si nosotros eliminamos esta porción, que se supone que en esta porción lo que sucede es que es la fase de la relajación, disminuye el calcio y disminuye la formación de puentes, entonces lo que permitimos es que se mantengan mayores cantidades de calcio extracelular para que puedan haber mayor formación de puentes. ¿Ok? Entonces, al montar una sobre otra,
que es esto que estamos haciendo aquí, montamos una sobre otra, se mantienen mayores cantidades de calcio en el sarcoplasma y eso permite que se generen mayores puentes y por ende se genere mayor contractibilidad, ¿ok? Porque eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una alta contra, o sea, ya va. Ajá, cuando tenemos una, eh, entre más puentes de entre la miosina y actina estén formados, mayor va a ser la capacidad de generar tensión. Entonces, eso es lo que se busca con esto, que se genere la mayor cantidad de puentes posibles para que la tensión que generemos sea cada vez mayor. ¿Ok? Y luego tenemos el fenómeno de tetanización, que es básicamente cuando la frecuencia de estimulación aumenta considerablemente, se produce un fenómeno de tetanización, que es básicamente que se fusionan las contracciones y dan origen a lo que pareciera ser una contracción uniforme y continua, que es básicamente esto, que se genera como una meseta. ¿Por qué? Porque como no estamos, se están dando tan continuamente esas contracciones, entonces no hay fase, esta fase de relajación no existe, las cantidades de calcio intracelular están siempre aumentadas, entonces siempre se va a mantener unidas esa contracción, van a ser tan seguidas que, que va a parecer que siempre se mantiene contraído y que no hay cese de esa contracción, ¿ok? Y ese es el fenómeno de tetanización. Y por último está el fenómeno de Trepé, que es más de lo mismo que ya habíamos explicado antes, en donde, o fenómeno en escalera, que es básicamente cuando las fibras musculares están en reposo por un periodo de tiempo prolongado, y entonces se empiezan a estimular con una intensidad y frecuencia constante, entonces va a aumentar gradualmente su fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque entonces a medida que si tú empiezas a estimularla, entonces lo estimulas en un principio y estimulas y sigue, y eso sigue, lo que va a permitir es que esté por más tiempo libre en ese sarcoplasma el calcio, entonces puedan generarse mayores unión de ese calcio a la troponina C en distintas partes de los miofilamentos para permitir que se generen más puentes de, entre la miosina y la actina para que eventualmente se consiga esta meseta, en donde ya sí alcanzamos nuestra capacidad de formación de puentes eh, máxima y entonces ya se mantiene como que las contracciones son las mismas, ¿ok? Y bueno, nada, eso es todo. Eh, si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, eh, me pueden escribir y bueno, apenas pueda les responderé tanto por el grupo como por privado. Pero bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y bueno, nada, bye.